¿Tienes más de 65 años o convives con alguien de esa edad? Entonces, este video es imprescindible. Estudios recientes demuestran que un hábito matutino muy común puede aumentar drásticamente el riesgo de sufrir un ictus. Y lo que es peor, la mayoría de las personas ni siquiera se imaginan que están poniendo en peligro su salud nada más levantarse. En este video, descubrirás cuál es ese hábito, por qué es tan peligroso en esta etapa de la vida y qué recomiendan los expertos para evitar un accidente cerebrovascular a primera hora del día. Quédate hasta el final, porque la información que vas a escuchar puede, literalmente, salvar vidas. Si eres nuevo en el canal, dale a me gusta y suscríbete para no perderte ningún video. Despiertan, se sientan en el borde de la cama, se frotan los ojos. Y casi de forma automática, lo primero que hacen es dirigirse a la cocina para prepararse una taza de café caliente. Para muchos, es un ritual sagrado, un momento de calma antes del ajetreo del día. Pero lo que pocos saben, y menos aún reconocen como una amenaza real, es que este hábito, tan cotidiano, puede representar un grave peligro, especialmente para quienes tienen más de 65 años. ¿Cómo algo tan común puede ser tan riesgoso? La respuesta, aunque sorprendente, tiene una base científica contundente. Beber café, especialmente en grandes cantidades o inmediatamente después de despertarse, puede aumentar significativamente el riesgo de sufrir un derrame cerebral en personas mayores. Para entender por qué, debemos mirar más allá de la superficie y explorar lo que realmente sucede en el cuerpo al despertar. Durante el sueño, la presión arterial tiende a disminuir, el ritmo cardíaco se estabiliza y el cuerpo entra en un estado de reposo profundo. Este proceso es natural y beneficioso, pero al abrir los ojos, especialmente en edades avanzadas, el cuerpo experimenta una transición abrupta. El sistema cardiovascular se ve obligado a reaccionar rápidamente. El corazón late más fuerte, los vasos sanguíneos se contraen y la presión arterial comienza a elevarse. Este cambio súbito puede ser estresante para un organismo envejecido, donde las arterias ya no son tan elásticas como antes, y donde puede haber acumulación de placas o fragilidad capilar. Ahora, añadamos a esa ecuación una taza de café. La cafeína es un potente estimulante del sistema nervioso central. Su efecto inmediato es bloquear la adenosina, un neurotransmisor que promueve la relajación, lo que provoca un aumento en la actividad neuronal. El resultado, más alerta, sí, pero también más tensión en todo el sistema cardiovascular. La presión arterial puede subir bruscamente y el ritmo cardíaco puede volverse irregular, especialmente si el cuerpo aún no ha completado su adaptación natural al estado de vigilia. Para una persona joven y sana, esto puede no representar un problema. Pero para alguien mayor, con antecedentes de hipertensión, arritmias, colesterol elevado o enfermedades cardiovasculares, esta estimulación repentina puede ser la gota que colma el vaso. Varios estudios han arrojado luz sobre esta peligrosa combinación. Investigaciones publicadas en revistas médicas de renombre han demostrado que el riesgo de un accidente cerebrovascular es significativamente mayor durante las primeras horas del día. De hecho, se estima que entre las 6 y las 11 de la mañana ocurre la mayor concentración de casos de derrames cerebrales, lo que coincide exactamente con el momento en que la mayoría de las personas consumen su primera dosis de cafeína. No se trata de coincidencias. La ciencia apunta a una relación causal entre el estrés matutino del organismo, el aumento de la presión arterial y la introducción de estimulantes como el café. Pero el problema no se limita únicamente al café. Otros hábitos matutinos, que parecen inofensivos, también pueden contribuir al riesgo. Levantarse de forma abrupta, sin permitir que el cuerpo se acomode, puede provocar hipotensión ortostática, una caída repentina de la presión arterial que puede causar mareos o desmayos, o todo lo contrario, un aumento súbito de presión que compromete la irrigación cerebral. Además, el ayuno prolongado, muy común en personas mayores que no cenan bien o que demoran en desayunar, puede causar fluctuaciones de glucosa en sangre que, combinadas con un exceso de cafeína, desencadenan una tormenta metabólica peligrosa. Entonces, ¿quiere decir esto que las personas mayores deben abandonar por completo el café? No necesariamente. El mensaje aquí no es de alarma, sino de conciencia. La clave está en la moderación, el momento del consumo y el estado de salud general del individuo. Tomar café no es inherentemente peligroso, pero hacerlo inmediatamente después de despertar, sin permitir una adaptación progresiva del cuerpo y sin hidratarse adecuadamente antes, puede representar un riesgo innecesario para quienes ya tienen un terreno fisiológico comprometido. Lo recomendable es adoptar una rutina más cuidadosa y consciente al despertar. En lugar de saltar directamente a la cocina para servirse café, lo ideal sería pasar los primeros 10 a 15 minutos del día hidratándose con agua a temperatura ambiente, realizando algunos estiramientos
movimientos suaves, respirando profundamente y permitiendo que el cuerpo se despierte de manera gradual. Solo entonces, cuando el sistema cardiovascular esté más estable, puede considerarse seguro consumir una taza de café, preferiblemente con alimentos y sin excesos. También es importante consultar con un médico de confianza, especialmente si se toman medicamentos para la presión arterial, el corazón o si hay antecedentes familiares de eventos cerebrovasculares. El hábito matutino, que muchos consideran un placer inofensivo, puede, en algunos casos, convertirse en una trampa mortal para la salud cerebral. Y lo más preocupante es que no se trata de un caso aislado o de una exageración mediática. Los números, las estadísticas y los estudios clínicos lo respaldan. Por eso, si tienes más de 65 años o cuidas de alguien que los tiene, este es el momento ideal para detenerte, reflexionar y, si es necesario, cambiar una costumbre que, aunque pequeña, podría marcar la diferencia entre la salud y la tragedia. A medida que envejecemos, el cuerpo humano comienza a mostrar los efectos acumulados del tiempo. Algunos de estos cambios son evidentes. La piel pierde elasticidad, los cabellos se vuelven grises, la energía parece disminuir, pero muchos otros ocurren en silencio, dentro de nosotros, en órganos y sistemas que ya no responden con la misma eficiencia de antes. Entre todos los riesgos de salud que enfrentan los mayores de 65 años, uno de los más graves, y a menudo subestimado, es el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Y este riesgo no surge de la nada, está profundamente conectado con transformaciones biológicas que comienzan mucho antes de lo que imaginamos. Para entender por qué este grupo etario es más vulnerable, debemos comenzar por observar el sistema circulatorio. Con el paso de los años, las arterias pierden flexibilidad. Lo que alguna vez fueron conductos elásticos y resistentes que transportaban sangre oxigenada con fluidez, se convierten lentamente en tubos más rígidos, menos capaces de adaptarse a los cambios de presión. Esta rigidez arterial, conocida como arteriosclerosis, no ocurre de un día para otro. Es el resultado de décadas de exposición a factores como el tabaquismo, la mala alimentación, el sedentarismo y, en muchos casos, la predisposición genética. El problema se agrava con la acumulación de placas de colesterol en las paredes arteriales, lo que estrecha el espacio por donde debe pasar la sangre. Todo esto conlleva a un aumento crónico de la presión arterial, también llamada hipertensión, una de las principales causas de derrames cerebrales. Pero la historia no termina ahí. El cerebro, ese órgano complejo y vital, también cambia con la edad. A partir de los 60 años, se produce una reducción paulatina del flujo sanguíneo cerebral. Esto significa que ciertas regiones del cerebro comienzan a recibir menos oxígeno y nutrientes de los que solían tener. Esta disminución puede no causar síntomas al principio, pero vuelve al cerebro mucho más vulnerable ante cualquier interrupción súbita del flujo sanguíneo, como ocurre durante un accidente cerebrovascular, un evento que en una persona joven podría ser reversible o causar daño limitado. En una persona mayor puede ser devastador. La capacidad del cuerpo para autorregular su presión y mantener el equilibrio también se ve comprometida con el envejecimiento. El sistema nervioso autónomo, encargado de mantener constantes funciones como la respiración, la temperatura corporal y, crucialmente, la presión arterial, pierde precisión. Por eso no es raro que muchas personas mayores experimenten caídas súbitas de presión al levantarse rápido o se sientan mareadas con cambios de posición. Este deterioro del control autonómico vuelve al cuerpo más susceptible a crisis cardiovasculares, especialmente en las primeras horas del día, cuando ocurre la mayor variabilidad de la presión arterial. Además, no podemos ignorar la influencia de enfermedades preexistentes. A partir de los 65 años, se incrementa la prevalencia de condiciones como la diabetes tipo 2, la insuficiencia cardíaca, las arritmias y el colesterol alto. Cada una de estas enfermedades, por sí sola, ya representa un factor de riesgo para los accidentes cerebrovasculares. Cuando se presentan juntas, una situación que los médicos conocen como comorbilidad, el riesgo se multiplica. Un corazón que late de forma irregular puede generar coágulos. Una arteria estrechada por placa puede bloquearse fácilmente. Un sistema inmunitario más lento puede no responder a tiempo. Todo esto forma una tormenta perfecta que hace del derrame cerebral una amenaza constante. Y si miramos más allá de lo físico, también hay factores sociales y emocionales que aumentan la vulnerabilidad. La soledad, la depresión
y la ansiedad son comunes en la tercera edad y no solo afectan el bienestar mental, también tienen un impacto profundo en la salud física. Una persona mayor que vive sola puede tardar en reconocer los síntomas de un derrame o incluso en buscar ayuda. Cada minuto cuenta en estos casos. La falta de una red de apoyo o la dificultad para comunicarse pueden transformar una situación tratable en una tragedia. Otro aspecto que agrava la situación es el uso de múltiples medicamentos, un fenómeno conocido como polifarmacia. Muchos adultos mayores toman 5 o más fármacos al día para controlar distintos problemas de salud. Esta combinación puede tener efectos secundarios peligrosos, interacciones no deseadas o incluso afectar la coagulación de la sangre. Algunos medicamentos, por ejemplo, aumentan la probabilidad de sangrado cerebral, mientras que otros pueden provocar deshidratación o caídas de presión. Es por todo esto que la ciencia médica y las campañas de salud pública insisten tanto en la prevención y el monitoreo constante en esta etapa de la vida. Controlar la presión arterial de forma regular, mantener una dieta baja en sodio y grasas saturadas, realizar actividad física moderada y acudir a chequeos médicos periódicos no son simples recomendaciones. Son medidas vitales que pueden marcar la diferencia entre vivir una vejez activa o enfrentar consecuencias irreversibles. También es fundamental educar a las personas mayores y a sus familias sobre los signos de alerta de un derrame cerebral, debilidad súbita en un lado del cuerpo, dificultad para hablar, pérdida de visión, confusión o dolor de cabeza intenso sin causa aparente. Conocer estos signos y actuar con rapidez puede salvar vidas. Pero más allá de las emergencias, debemos fomentar una cultura de cuidado integral del adulto mayor, porque no se trata solo de evitar enfermedades, sino de proteger su dignidad, su autonomía y su calidad de vida. Entender por qué son más vulnerables es el primer paso para ofrecerles el acompañamiento y la protección que merecen. Vivimos en una era en la que la información está al alcance de un clic, pero paradójicamente, la comprensión profunda de los riesgos reales para la salud, especialmente en las personas mayores, sigue siendo escasa. Los accidentes cerebrovasculares, también conocidos como derrames cerebrales, son una de las principales causas de muerte e incapacidad en todo el mundo. Pero, ¿sabías que hay un momento del día en el que el riesgo de sufrir un derrame se dispara de manera alarmante? Estudios recientes lo han confirmado. Las primeras horas de la mañana son críticas y ciertos hábitos aparentemente inocentes, como el consumo de café o levantarse abruptamente pueden ser el detonante de una tragedia. La ciencia está empezando a hablar con claridad y es hora de escuchar. Durante décadas, los investigadores han observado un patrón curioso. Los casos de accidente cerebrovascular tienden a concentrarse en un periodo específico del día. A partir de la década de 1980, estudios epidemiológicos comenzaron a mostrar que entre las 6 y las 11 de la mañana se registraba una incidencia anormalmente alta de eventos cerebrovasculares. Al principio, muchos médicos lo atribuían simplemente al azar o a factores externos, pero con el tiempo, la acumulación de datos clínicos, pruebas de laboratorio y tecnología de monitorización más precisa comenzó a pintar un cuadro mucho más revelador. Lo que antes era una sospecha, ahora es una certeza científica. El cuerpo humano es más vulnerable a sufrir un derrame justo después de despertar. ¿Por qué? La explicación radica en la fisiología del despertar. Mientras dormimos, el cuerpo entra en un estado de reposo profundo. La frecuencia cardíaca disminuye, la presión arterial baja y las funciones corporales se ralentizan para conservar energía. Pero al despertar, se produce una reacción en cadena casi inmediata. El sistema nervioso simpático se activa, las glándulas suprarrenales liberan adrenalina y cortisol, y la presión arterial sube de forma repentina para preparar al cuerpo para el día. Este cambio súbito puede ser peligroso, especialmente para personas con arterias rígidas, obstruidas o frágiles. Un aumento brusco de presión en un vaso sanguíneo dañado puede llevar a una ruptura, causando un derrame hemorrágico o a una obstrucción total, desencadenando un derrame isquémico. Un estudio publicado en la revista Stroke de la American Heart Association reveló que el riesgo de accidente cerebrovascular isquémico es un 79% más alto en las primeras horas del día, en comparación con el resto del día. La investigación incluyó a más de 20,000 pacientes, monitorizados durante varios años, y analizó no solo la hora del evento, sino también sus hábitos matutinos, los niveles de presión arterial, el consumo de café y los patrones de sueño. Los resultados fueron contundentes. Quienes tomaban café fuerte nada más despertarse tenían una mayor probabilidad de sufrir eventos
eventos cardiovasculares en las 3 horas siguientes. La cafeína, el componente estimulante del café, fue otro foco de investigación. Se ha demostrado que, en personas mayores o con presión alta, la cafeína puede inducir una vasoconstricción transitoria, una contracción temporal de los vasos sanguíneos, que eleva aún más la presión arterial. En combinación con el aumento natural de la presión en las primeras horas del día, este efecto puede sobrecargar el sistema circulatorio. Y el problema no se limita solo al café. Las bebidas energéticas, el té negro muy concentrado e incluso ciertos suplementos naturales pueden tener un efecto similar. Es decir, no es solo la bebida, sino el momento del consumo y el estado del organismo lo que determina el riesgo. Otro hallazgo preocupante proviene de estudios de neuroimagen y escaneo cerebral. Investigaciones utilizando resonancia magnética funcional, fMRI, han mostrado que, en adultos mayores, la perfusión cerebral, es decir, la cantidad de sangre que fluye al cerebro, es significativamente menor en las primeras horas del día. Esto crea un escenario doblemente peligroso. Por un lado, el cerebro recibe menos oxígeno y por otro, está sometido a una presión más alta. Es como forzar agua a alta presión a pasar por una tubería frágil y parcialmente obstruida. El resultado puede ser una ruptura o un bloqueo total. Los expertos también han comenzado a hablar de la cronobiología del riesgo cerebrovascular, un nuevo enfoque que considera cómo los ritmos biológicos, nuestro reloj interno, influyen en la aparición de enfermedades. Según esta corriente, el cuerpo humano no responde igual a los mismos estímulos a diferentes horas del día. Por ejemplo, una taza de café consumida al mediodía puede tener un efecto neutro o incluso beneficioso, mientras que la misma cantidad consumida a las 6 de la mañana puede ser el detonante de una crisis para alguien vulnerable. Frente a toda esta evidencia, la pregunta no es si el riesgo es real, sino qué podemos hacer al respecto. Los médicos están comenzando a recomendar ajustes simples pero significativos. Retrasar el consumo de café por lo menos 30 minutos después de despertarse. Hidratarse con agua antes de cualquier bebida estimulante. Evitar levantarse de la cama de forma abrupta y, sobre todo, realizar controles médicos frecuentes para monitorear la presión arterial, el colesterol y el estado de las arterias. También se está promoviendo el uso de dispositivos de monitoreo en casa, que permiten detectar variaciones peligrosas en la presión durante las primeras horas del día. La ciencia ya habló, y su mensaje es claro. Lo que hacemos en los primeros minutos de la mañana puede determinar el rumbo de nuestra salud cerebral. No se trata de vivir con miedo, sino con conocimiento, porque cuando comprendemos los mecanismos del cuerpo, podemos tomar decisiones más inteligentes, más cuidadosas y más responsables. Y eso, sin duda, puede salvar vidas. Un accidente cerebrovascular o derrame cerebral puede ocurrir en un instante, y ese instante puede cambiar una vida para siempre. Para muchos, el día comienza como cualquier otro, una ducha, el desayuno, una llamada, y de pronto algo parece no estar bien. Una palabra que no sale, una pierna que no responde, una sensación de vértigo, de confusión, de que el cuerpo ya no obedece. En esos primeros minutos, cada segundo cuenta. Reconocer los síntomas de alerta puede marcar la diferencia entre la recuperación y la discapacidad permanente, entre la vida y la muerte. La tragedia de los derrames cerebrales no reside únicamente en su gravedad, sino en el hecho de que muchas veces los síntomas iniciales son minimizados, malinterpretados o completamente ignorados, especialmente en personas mayores de 65 años que ya viven con otros problemas de salud. Es común que las señales críticas se atribuyan al cansancio, a un mal sueño o a una bajita depresión. Pero la realidad es que el cuerpo da señales claras cuando el cerebro está sufriendo. Y es nuestra responsabilidad, como hijos, cuidadores, vecinos o simplemente como seres humanos, aprender a identificarlas rápidamente y actuar sin demora. Uno de los primeros y más comunes síntomas de un accidente cerebrovascular es la debilidad repentina en un lado del cuerpo, particularmente en el rostro, el brazo o la pierna. Este tipo de debilidad no es gradual, no avisa, aparece de golpe. Un brazo que deja de sostener una taza, una pierna que tropieza sin razón, una sonrisa que se vuelve asimétrica. Cuando el cerebro deja de enviar correctamente señales a los músculos, el cuerpo responde con una pérdida inmediata de función motora. Si alguien a tu lado de pronto no puede levantar un brazo o arrastra una pierna al caminar, no esperes a ver si mejora. Ese es un síntoma de alerta mayor. Otro signo clave es la dificultad para hablar o entender el lenguaje. Puede presentarse como una incapacidad para formar frases, usar palabras equivocadas
o no poder comprender lo que otros están diciendo. A veces, la persona balbucea o su discurso se vuelve incoherente, como si estuvieran borrachos, aunque no hayan consumido alcohol. Este síntoma, llamado afasia, puede ser sutil o extremo, pero nunca debe subestimarse. El habla es controlada por áreas específicas del cerebro, y cuando hay una interrupción en el flujo sanguíneo en esas regiones, los cambios son inmediatos y evidentes. También es frecuente la pérdida súbita de visión, ya sea en uno o ambos ojos. Algunas personas experimentan visión borrosa, otras ven doble, y otras más reportan una ceguera parcial, como si una cortina hubiese caído sobre su campo visual. Estos síntomas visuales, aunque a veces breves, son signos de que el cerebro no está recibiendo suficiente oxígeno. Pueden durar minutos u horas, pero nunca deben ser ignorados. Una alteración repentina en la vista es una señal de emergencia médica, no una simple molestia pasajera. El mareo severo, la pérdida del equilibrio o la coordinación, y la dificultad para caminar también pueden indicar un derrame cerebral. En muchos casos, la persona no puede mantenerse de pie sin ayuda o se tambalea como si estuviera desorientada. En otros, el vértigo es tan fuerte que resulta imposible moverse. Aunque el mareo tiene muchas causas, cuando aparece de forma brusca, acompañado de otros síntomas neurológicos, debe considerarse un signo de alerta urgente. El cerebelo, encargado del equilibrio y la coordinación, puede verse afectado por un derrame, y su daño suele tener consecuencias graves e irreversibles. En ocasiones, el primer indicio de que algo va mal es un dolor de cabeza súbito e insoportable, especialmente en personas que normalmente no padecen de cefaleas. Este tipo de dolor, descrito por los pacientes como el peor de sus vidas, puede indicar una hemorragia cerebral. En estos casos, el derrame no es causado por una obstrucción, sino por la ruptura de un vaso sanguíneo dentro del cerebro. El dolor suele ir acompañado de náuseas, vómitos, rigidez en el cuello o pérdida del conocimiento. Es una situación crítica que exige intervención médica inmediata. Para ayudar a identificar rápidamente los síntomas de un accidente cerebrovascular, los especialistas han desarrollado una herramienta sencilla pero poderosa. El acrónimo RAPIDO, rostro caído, se desvía un lado del rostro al sonreír, arma débil, uno de los brazos cae al intentar levantar ambos, palabra alterada, habla arrastrada, confusa o incoherente, inmovilidad o pérdida del equilibrio, hay torpeza o caída súbita, dolor de cabeza repentino, dolor intenso sin causa aparente, oportunidad, actuar rápido, llame a emergencias de inmediato. Cada letra es una pista, una alerta, una llamada a no perder tiempo, porque en el caso de un derrame cerebral, el tiempo lo es todo. Cada minuto sin tratamiento significa la muerte de millones de neuronas, y cada neurona cuenta. Por eso, si alguna vez notas estos síntomas en ti o en alguien a tu alrededor, no esperes, no dudes, no minimices, no llames a un familiar para preguntar qué hacer. Llama a emergencias de inmediato. Una ambulancia equipada, con personal capacitado y acceso rápido a un hospital especializado puede marcar la diferencia entre la vida plena y la dependencia total. Los tratamientos para derrames cerebrales, como los trombolíticos, solo son efectivos si se aplican dentro de una ventana de tiempo muy limitada, generalmente dentro de las primeras 3 a 4 horas desde el inicio de los síntomas. Reconocer los síntomas no es una cuestión médica, es una cuestión humana. Es cuidar al abuelo, a la madre, al vecino, a uno mismo. Es proteger el cerebro, que guarda nuestros recuerdos, emociones, habilidades, identidad. Aprender a leer las señales del cuerpo no es solo conocimiento, es poder salvar una vida. Despertar es uno de los momentos más importantes del día, no solo porque marca el inicio de nuestras actividades, sino porque es en ese instante cuando nuestro cuerpo realiza una transición compleja y delicada, del reposo profundo a la plena actividad. Para la mayoría de las personas, especialmente aquellas mayores de 65 años, esta transición puede suponer un verdadero desafío fisiológico. Como hemos visto anteriormente, el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular es significativamente mayor en las primeras horas de la mañana. Pero, ¿y si fuera posible transformar este momento vulnerable en una oportunidad para el cuidado y la prevención? La buena noticia es que sí, es posible. La clave está en adoptar hábitos matutinos conscientes y saludables que respeten el ritmo natural del cuerpo y protejan la salud cerebral. Y todo comienza con cómo nos despertamos. La primera recomendación de los expertos es sencilla, pero profunda. Despierta lentamente. Muchas personas, al oír el despertar
despertador, se levantan bruscamente de la cama, pensando ya en las tareas del día. Este movimiento repentino, pasar de estar acostado a estar de pie en pocos segundos, puede provocar un desequilibrio en la presión arterial, conocido como hipotensión ortostática, y en las personas mayores, este fenómeno puede provocar mareos, caídas o incluso alteraciones en la circulación cerebral. En lugar de eso, al abrir los ojos, respira profundamente. Quédate acostado durante 1 o 2 minutos. A continuación, siéntese en la cama y estírese suavemente. Gire los hombros, estire los brazos y mueva el cuello con suavidad. Solo entonces ponga los pies en el suelo y levántese con calma. Este ritual aparentemente sencillo permite que el sistema cardiovascular se ajuste gradualmente, reduciendo el riesgo de desmayos repentinos. Otro paso esencial es la hidratación inmediata. Después de toda una noche sin ingerir líquidos, el cuerpo se despierta en un estado de ligera deshidratación. Esta condición afecta directamente a la viscosidad de la sangre, que se vuelve más espesa, lo que aumenta el riesgo de formación de coágulos, uno de los principales desencadenantes de los accidentes cerebrovasculares. Beber un vaso grande de agua al despertar, preferiblemente a temperatura ambiente, ayuda a despertar los riñones, reactivar el sistema digestivo y restablecer la fluidez de la sangre. Algunos expertos recomiendan añadir unas gotas de limón o una pizca de sal del Himalaya, pero lo más importante es mantener este hábito diario y constante. El agua es, sin duda, el primer remedio de la mañana. Y el café, para muchos, es impensable empezar el día sin una taza humeante. Pero como ya hemos visto, para las personas mayores de 65 años, especialmente aquellas con hipertensión, antecedentes de accidente cerebrovascular o enfermedades cardíacas, el café debe posponerse. Esto no significa abandonarlo por completo, sino respetar el tiempo natural del cuerpo. Lo ideal es esperar al menos entre 30 y 60 minutos después de levantarse para consumir cafeína. Durante ese tiempo, es preferible optar por tés suaves como la manzanilla, el hinojo o el té verde en baja concentración, que ofrecen propiedades calmantes y antioxidantes, sin el impacto brusco de la cafeína en el sistema nervioso central. A continuación, viene la importancia de un desayuno nutritivo y equilibrado. Muchas personas mayores, por costumbre o falta de apetito, se saltan el desayuno, pero esto es un grave error. Un organismo en ayunas prolongadas, que se despierta con niveles bajos de glucosa y sin reservas energéticas adecuadas, es más vulnerable a peligrosas fluctuaciones metabólicas. Un desayuno ideal para proteger el cerebro debe contener proteínas ligeras, como huevos revueltos, yogur natural o queso blanco, carbohidratos complejos como avena, pan integral o boniatos y grasas buenas como aguacate, aceite de oliva o frutos secos. Estos alimentos ayudan a mantener estable el nivel de glucosa en sangre, nutren el sistema nervioso y proporcionan saciedad sin sobrecargar el organismo. Además, el movimiento corporal por la mañana también desempeña un papel crucial. Pero atención, no se trata de hacer ejercicio extenuante nada más levantarse, sino de actividades suaves que activen la circulación y oxigenen el cerebro. Una caminata ligera, una serie de estiramientos o incluso prácticas como el tai chi y el yoga pueden promover el equilibrio, fortalecer la musculatura postural y, lo más importante, estimular el riego sanguíneo cerebral de forma controlada. Estos movimientos, realizados con conciencia y respiración profunda, actúan como un masaje interno para el cerebro y el corazón. Otro hábito poco comentado, pero de gran valor, es el de la gratitud y la intención consciente. Comenzar el día con un momento de silencio, oración, meditación o reflexión puede reducir drásticamente los niveles de cortisol y adrenalina, hormonas del estrés que se elevan naturalmente al amanecer. Los estudios demuestran que las personas que practican la gratitud matutina tienen una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares, un mayor control emocional y una mejor calidad del sueño. Y esto, en consecuencia, protege el cerebro. Al fin y al cabo, el estrés crónico es un enemigo silencioso que, con el tiempo, desgasta los vasos sanguíneos, desregula la presión y favorece los episodios de ictus. No menos importante es la planificación ligera y amable del día. En lugar de levantarse corriendo y sumergirse inmediatamente en las obligaciones, permitirse 20 o 30 minutos para entrar en ritmo, con calma, es una verdadera inversión en salud. Evite el móvil, las redes sociales o las noticias alarmantes nada más despertarse. Al salir del sueño, el cerebro todavía se encuentra en ondas cerebrales alfa, un estado sensible y receptivo. Inundarlo de estrés a primera hora de la mañana crea un ambiente interno inflamado y desequilibrado. En su lugar, lea algo inspirador, escuche música suave, tome el desayuno con atención. Esta lentitud inicial puede parecer un lujo,
lujo, pero en realidad es una necesidad biológica que el cuerpo pide y que el cerebro agradece. Con pequeñas elecciones es posible reescribir la forma en que comenzamos el día. Para las personas mayores de 65 años, estas elecciones matutinas no son solo preferencias de estilo de vida, sino decisiones para proteger el cerebro y el sistema cardiovascular. La buena noticia es que no son difíciles, ni caras, ni inalcanzables. Son actitudes sencillas, pero llenas de conciencia. Hidratarse, moverse, alimentarse de forma inteligente, respirar profundamente, respetar el cuerpo. Son estas acciones, realizadas todos los días, las que reducen los riesgos y preservan lo más preciado que tenemos: nuestra autonomía, nuestra memoria, nuestra lucidez. Cada accidente cerebrovascular es un punto de inflexión. Hay una vida antes y otra después. Para quienes pasan por esta experiencia y sobreviven, nada sigue igual. Las cosas más simples, como caminar, sostener un cubierto, pronunciar una frase, adquieren nuevos significados. Para muchos, lo que parecía garantizado, automático, cotidiano, se convierte en un reto inmenso. Pero también es ahí donde surge una profunda fuente de aprendizaje. Escuchar las historias reales de quienes han sobrevivido a un derrame cerebral es más que un ejercicio de empatía. Es un recordatorio vívido de que la salud es frágil, que el tiempo es precioso y que cuidar el cuerpo debe ser una prioridad, nunca una opción. María Antonia, de 72 años, de Guadalajara, siempre ha sido una mujer activa, profesora jubilada. Le encantaba pasear por el parque con sus amigas, cuidar el jardín y leer novelas clásicas. Se consideraba una persona sana. Tenía la tensión arterial ligeramente alta, pero nada alarmante, según ella, hasta aquella mañana de lunes. Se despertó con un ligero mareo y una sensación extraña en la boca, como si tuviera un lado anestesiado. Fue al baño, se miró en el espejo y se dio cuenta de que su sonrisa estaba torcida. Intentó hablar y no pudo. No le salía el sonido. Pensó que era algo pasajero. Se sentó, esperó. Solo horas después, al darse cuenta de que el lado derecho de su cuerpo no respondía, llamó a su hija. Cuando llegó al hospital, habían pasado casi 5 horas desde el primer síntoma. El diagnóstico: accidente cerebrovascular isquémico. María pasó semanas en el hospital y meses en rehabilitación. Aprendió a caminar de nuevo, a hablar con claridad, a sostener una cuchara. Ella misma admite que, si hubiera reconocido los signos y pedido ayuda inmediatamente, el impacto habría sido menor. Lo que más lamento, dice con voz firme, es no haber tomado en serio a mi cuerpo. Me estaba advirtiendo. Simplemente no quise escuchar. Esta es una de las lecciones más repetidas entre los supervivientes: escuchar las señales. El cuerpo no habla en voz alta, pero habla, con entumecimiento, con desequilibrio, con dificultad para hablar o ver. El problema es que muchas personas, como María, esperan a que pase. Subestiman el síntoma. Creen que es algo temporal, ya mejorará, dicen. Pero con el cerebro, el tiempo lo es todo. Y la diferencia entre actuar en 10 minutos o en 2 horas puede significar cuánta autonomía se conservará o se perderá para siempre. Otra historia conmovedora es la de don Ernesto, de 69 años, que sufrió un derrame cerebral poco después de terminar una taza de café fuerte, en ayunas, una mañana de invierno. Era hipertenso y diabético, pero se consideraba fuerte. Trabajaba como carpintero y rara vez iba al médico. Se levantaba temprano, tomaba café y se iba directamente al taller. Ese día, sintió una presión extraña en la cabeza y perdió la fuerza en las piernas. Se cayó. Solo fue encontrado horas después por un vecino. El derrame afectó su habla y su coordinación motora. Hoy, aunque se comunica con esfuerzo, se empeña en dar charlas en iglesias y centros comunitarios, alertando a los ancianos y a sus familias. La vida me ha dado una segunda oportunidad, dice, y ahora enseño a los demás a no cometer los mismos errores que yo. Ernesto descubrió, como tantos otros, que la prevención comienza antes del susto, que el cuerpo necesita rutinas saludables, no negligencia, que ir al médico no es señal de debilidad, sino de responsabilidad, que controlar la presión, alimentarse bien y respetar las señales del organismo son actos de amor propio y de supervivencia. Pero no todas las historias vienen acompañadas de lamentos. Algunas son relatos de fortaleza, de superación casi milagrosa, como el de Carmen, de 67 años, que sufrió un derrame cerebral leve durante un viaje. Como había participado en un curso sobre salud cerebral semanas antes, reconoció inmediatamente los signos: entumecimiento repentino en el brazo izquierdo, dificultad para articular palabras, visión borrosa. Sola en la habitación del hotel, cogió el teléfono y llamó a una ambulancia. La ayuda llegó en menos de 30 minutos. Fue atendida a tiempo, recibió el tratamiento trombolítico adecuado y al cabo de 3 días fue dada de alta, sin secuelas. Hoy es voluntaria en ONG
que educan a personas mayores sobre salud neurológica. El conocimiento me salvó, afirma. Si no hubiera aprendido los síntomas, quizá ahora estaría en una silla de ruedas, o peor. Lo que une todas estas historias no es solo el dolor, la sorpresa o el trauma, es el aprendizaje. El reconocimiento de que la salud cerebral es un bien silencioso, a menudo invisible, pero absolutamente esencial. Que la vida puede cambiar de rumbo en segundos y que no hay tiempo que perder cuando se trata del cerebro. Que el derrame cerebral, aunque grave, se puede prevenir, tratar y superar si hay conciencia, acción rápida y apoyo. Al escuchar estos relatos, entendemos que sobrevivir a un derrame no es el final, sino el comienzo de una nueva vida. Una vida más consciente, más lenta, más respetuosa con el propio cuerpo. Una vida en la que cada gesto, cada palabra, cada paso tiene más valor, porque se han conquistado de nuevo, porque podrían haberse perdido. Si hay algo que cada uno de estos supervivientes quiere decirle al mundo es: cuídate ahora, mientras aún hay tiempo. No esperes a que tu cuerpo grite, no esperes al colapso. Cuídate en las pequeñas decisiones, en cómo te levantas, en lo que comes, en cuánto te mueves, en lo que sientes. Ve al médico, habla con tu familia, infórmate, porque el mayor regalo que puedes hacerte a ti mismo y a tus seres queridos es tu presencia plena, y eso comienza con el cuidado diario, con la prevención silenciosa, con escuchar atentamente las señales que nos da la vida.